Bienvenida a toda la banda, ¿cómo andan? Yo soy Benjamín Fébola y hoy les traigo un video nuevo acerca de mi vida en Polonia. En el video de hoy vamos a estar respondiendo un par de preguntas que me han hecho en los comentarios de YouTube, de Instagram, y espero que les sirva de ayuda. Si es así, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita cuando suba un video nuevo. Bueno, sin mucha introducción más, vamos a empezar con las preguntas que me hicieron. Pregunta número 1. ¿Cuál es el costo de vida de Polonia al mes? Por lo que yo puedo investigar, el costo de vida de Polonia es de aproximadamente 2000 zlotys al mes para una persona, de los cuales entre 800 y 1300 zlotys se te van en alquiler. Esto depende en qué área estés alquilando, si estás en pleno centro, si estás medio por las afueras, pero un piso compartido vale entre 800 y 1300. Después, bueno, si querés un monoambiente o un departamento, eso se te va un poco más caro, pero yo voy a alquilar en pleno centro de Cracovia y me vale 1200 zloty al mes. Hablando del tema de comida, esto depende si te gusta cocinar o no. Si sos una larva, te va a salir un poquito más caro. Pero si te gusta cocinar y te las rebuscas, entre 500 y 600 zloty al mes vas a estar joya, que son aproximadamente 131 euros al mes. Estás joya con eso. Ahora, con el tema del transporte. El tema del transporte, lo que es muy común allá en colectivo, es el pase mensual, que te vale 100 zloty nada más. Son aproximadamente 22 euros. Con 22 euros te manejas por toda la ciudad, en todos los colectivos, como vos quieras. También están las bicicletas, que te las alquilan, los monopatines, como en toda Europa, que están muy buenos también, pero bueno, yo me voy a manejar en colectivo, por lo menos el primer tiempo. Con respecto a los gastos extras, ¿a quién no le gustaría tomarse una cervecita y un sábado a la noche para distender? Bueno, una cerveza de medio litro aproximadamente vale 8 zloty, 2 euros. Una entrada al cine, 25 zlotys. Un pase al gimnasio mensual, 113 zlotys. Sumando todo esto me da un total de 2036 zlotys. Así que bueno, saquen sus números. Respondiendo a esta pregunta me lleva a la otra, que es ¿cuál es el sueldo promedio en Polonia? Porque está bien, tenés un gasto de 2036, pero si ganás 2500 no es negocio porque tenés imprevistos y eso y no te va a alcanzar. Entonces, un sueldo promedio en Polonia en 2019 fue de 63.134 zlotys al año. Estamos hablando de 13.808 euros en un año. O bien puede ser 5.263 zlotys al mes. Tenés un sueldo de 5.200 y tenés un costo de 2.063. Así que está bueno, te quedan como 2.000, 3.000 zlotys para ahorrar. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo hice yo para conseguir el trabajo en Facebook? ¿Qué recomendación les podría dar yo? Bueno, como recomendación, una vez que ya tengan la ciudad elegida, ya sea Cracovia, Varsovia o ya sea en Finlandia, Helsinki, la ciudad donde quieran o el país, métanse en grupos de Facebook y pongan trabajos en Polonia, trabajos en Varsovia, trabajos en Cracovia, en todas las ciudades que puedan, todos los grupos que puedan. Y una vez que ya están en todos esos grupos, ustedes, bueno, hacen una publicación en uno de esos grupos, se presentan, ponen su currículum y explican su situación. Bueno, tengo tantos estudios, tengo pensado mudarme a este país, estoy abierto a propuestas de trabajo. Y ese mismo mensaje lo ponen en todos los grupos que se metieron. A mí me dio resultado y espero que, bueno, ustedes también. ¿Cuánto vale la moneda polaca en dólares? Un zloty equivale a 0,26 dólares. Así que bueno, no es mucho. ¿Qué idioma hablan en Polonia? Bueno, en Polonia hablan el polaco, un poco de ruso, mucha gente, y hablan mucho inglés también. Así que si no saben polaco y saben inglés, no se preocupen que ahí van a poder estar tranquilos. ¿Aprendiste algo del idioma? Yo sé lo muy básico. Aprendí con una aplicación Duolingo que es gratis, está muy buena y te motiva a aprender porque tenés como una racha a medida que van pasando los días y vos vas aprendiendo, vas ganando recompensas. Está muy buena y aprendés el idioma que vos querés totalmente gratis desde lo básico. Muy buena está, yo se las recomiendo. Y con eso aprendí buenos días, buenas noches, gracias, un par de comidas y no mucho más. Mi idea es manejarme con el inglés y el español en mi trabajo y aprender el polaco ya viviendo allá. ¿Cómo saber cuáles fronteras están cerradas? Bueno, hay una página que se llama passportindex.org
todas estas páginas, la de Duolingo, la del pasaporte, la del banco, todas las que le voy a nombrar en este video, se las voy a dejar acá abajo en la descripción. Así tienen más facilidad para acceder. Bueno, retomando la pregunta, hay una página que se llama Passport Index, como dije, que te muestra en tiempo real todos los pasaportes del mundo. Y vos seleccionas tu pasaporte. En mi caso yo seleccioné el italiano porque es con el que me voy a manejar. Te aparece en tiempo real qué fronteras están abiertas, cuáles están cerradas, a cuáles podés entrar sin ningún problema, cuáles te piden visa y mucha información más. Yo se las recomiendo, que está muy buena, es gratis y se pueden sacar todas las dudas ahí con esa página acerca de las fronteras. Sí o sí necesitas hablar inglés. Y en lo personal, en lo que yo opino, sí. ¿Por qué? Porque si no hablas polaco y no hablas inglés, se va a complicar. Por más que mi trabajo sea en español, en el día a día, en el tema de las tiendas, en los supermercados y todo, si no hablas polaco, vas a tener que saber hablar inglés. ¿Cómo obtuve el pasaporte italiano acá de Argentina? Bueno, yo tengo ciudadanía italiana desde que nací. Y cuando tomé la decisión de irme, le escribí un mail al consulado de acá de mi ciudad, de Bahía Blanca, y le dije, mira, tengo pensado irme del país, lo necesito con urgencia. Vos le tenés que por mail demostrar una urgencia, y si la urgencia es que les sirve a ellos, que realmente lo toman como urgencia, te responden y te lo tramitan enseguida, que fue lo que me pasó a mí. Yo mandé un mail un lunes, el miércoles me respondieron y el viernes ya tenía mi pasaporte en enero. Bueno, ¿cuál es el banco del que yo había hablado anteriormente? El banco se llama N26, es un banco totalmente virtual y gratuito. No se paga ni una cuota anual ni de mantenimiento. No se necesita papeleos ni colas porque haces todo desde la misma aplicación. Puedes crear sus cuentas para organizarte mejor, etiquetar tus operaciones para tenerlas organizados. Tiene garantías de ahorro, eso está muy bueno. Tiene una garantía de hasta 100.000 euros. Avalados por el Fondo de Garantía del Banco Central Europeo. Esto quiere decir que si le pasa algo al banco, vos podés recuperar hasta esa cantidad de dinero que tenés en tu cuenta. Está muy muy buena. Acá a Argentina no llega, pero para manejarse en Europa, la verdad que es muy recomendable. Así que bueno, espero que estas preguntas que me hicieron les haya servido, estas respuestas. Y si tienen más, no duden de ponerlas en los comentarios, yo se las voy a estar respondiendo. Y bueno, nos vemos en el próximo video, que seguramente sea la semana que viene, armando las valijas, preparando todo, y ya la otra al viaje. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.